Vida. Vamos, sea la boca de Dios, sea la boca de Dios. Alguien necesita recibir una palabra hoy. Amén. Y usted que la está recibiendo, créala, créala. Crea que viene como de la boca de Dios mismo. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Nehemías. Amén. Un libro que es una enseñanza de vida. Nehemías es sencillamente una enseñanza de vida. Y bueno, yo creo que esta es la cuarta enseñanza acerca de Nehemías. Abra su Biblia en el libro de Nehemías. Vamos, ábrala. Vamos a estar en ese libro. Muy bien. Vimos cómo a un hombre común y corriente el Señor le da un propósito extraordinario. Amén. Vimos cómo este hombre se compadece en su corazón sobre cómo están sus hermanos y cómo está su ciudad. Pero no solamente se compadece, sino que se activa para hacer algo. Porque muchas veces no es solamente que nos duela cómo están las personas, sino nos tenemos que activar en algo también. Vimos cómo Nehemías llora, pero ese llorar no le dura mucho, porque ora, ayuna y se propone hacer algo. Muy bien. El libro de Nehemías se caracteriza porque su eje principal se basa en la reconstrucción de los muros y de las puertas de la ciudad. Aquellos muros ofrecían seguridad ante los ataques de los enemigos, simbolizaban poder y paz, porque con ellos la ciudad se aseguraba su protección. Una ciudad sin muros era una ciudad en donde el enemigo podía entrar en cualquier momento. Una ciudad con muros era una ciudad prácticamente indestructible. Pero los muros también nos hablan de separación, porque los muros separaban, valga la redundancia, a las ciudades de los otros pueblos paganos. Evitaban que la contaminación del pecado de los pueblos que los rodeaban llegaran hasta ellos. Y esto mismo se aplica el día de hoy en nosotros. No podemos vivir sin protección. Amén. No podemos vivir sin esos muros. No podemos vivir a expensas de que el enemigo llegue en cualquier momento a saquear nuestra casa. Vámonos a Zacarías 2:5. Zacarías 2:5. Nosotros sabemos que habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Que vivimos bajo el abrigo del Altísimo. Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, está hablando de la ciudad, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Entonces, ¿por qué usted se preocupa de que algo esté sucediendo a su alrededor si el Señor ha prometido que Él es muro de fuego alrededor suyo, muro de fuego alrededor de su casa, muro de fuego alrededor de sus hijos, de su matrimonio, de usted mismo? Amén. Dice, y para gloria estaré en medio de ella. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, usted no puede permitir que el pecado entre a su casa, que el pecado entre a su vida, que el pecado entre a su familia. Amén. Ahora nos habla de puertas también. Nos habla de puertas. Y los estudiosos ahí se dividen. Unos dicen que son 12 puertas, otros dicen que son 10 puertas. Yo creo que son 12 puertas. En fin, estas puertas, al igual que los muros, tienen una connotación espiritual. Los muros son de protección, nos habla de protección. Pero estas puertas tienen que ver con los procesos
de nuestra vida cristiana. Las puertas en Nehemías es un bello cuadro de nuestro caminar con Jesucristo. Amén. Nos relatan el proceso espiritual del creyente. Todas ellas nos exponen el plan de salvación. Y la primera puerta que se menciona y la primera puerta que se reconstruye es la puerta de las ovejas. Y tenía que ser la primera en ser reconstruida. Vámonos a Nehemías 3:1. Dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Hasta la torre de Hananel. Muy bien. Esta es la primer puerta que se edifica. Y esta puerta nos habla a nosotros de Jesús. Esta puerta nos lleva a nosotros hasta Jesús. Juan 10:7. Juan 10:7. Búsquelo en su Biblia. Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo. Y cuando el Señor dice 2 veces de cierto, es porque nos está diciendo esto es sumamente importante. Dígale a la persona que está a la pared, esto es muy importante. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y es que nada empieza si no es con Cristo. Amén. Nosotros tenemos que vivir para Él, vivir por Él, y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con Él. Amén. Esta tiene que ser la mayor motivación de nuestra vida. Ahora, hay datos muy curiosos, porque esta puerta no estaba destruida, únicamente tenía que ser alineada. Y quienes lo hacen son los sacerdotes, liderados por el sumo sacerdote Eliasib. Y mire qué interesante, porque Eliasib significa Dios restaura, o significa Dios hace regresar. El único que puede restaurar tu vida es Jesucristo. El único que puede restaurar tu matrimonio se llama Jesucristo. El único que puede hacer regresar ese esposo a la casa se llama Jesucristo. El único que puede traer de regreso al pródigo se llama Jesucristo. Y cuando nosotros intentamos restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, por otro medio que no sea Él, nos equivocamos. Amén. Nos equivocamos, porque solo Cristo restaura. Amén. Solo Cristo restaura. La puerta de las ovejas estaba cerca del templo y le debe su nombre a que por esa puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. ¿Sabe usted que la oveja es el único animal que no opone resistencia cuando va a ser sacrificado? Cuando a los otros animales los agarran y los ponen en esa posición en la mesa, etcétera, los animales tratan de defenderse, pero la oveja no. Y esto me acuerda lo que dice la palabra en Isaías 53, que dice que Él enmudeció, no pronunció palabra. A Jesucristo nadie lo mató. Él ofrece su vida como la oveja perfecta. Amén. Esta puerta tenía la característica de que no tenía cerrojos ni cerraduras. En las demás se registra la restauración de las cerraduras, pero en esta no. Y esto nos indica a nosotros que Jesucristo siempre va a estar disponible para aquel que le quiera buscar. Amén. Él
sus brazos abiertos para el drogadicto. Él tiene sus brazos abiertos para la prostituta. Él tiene sus brazos abiertos para el delincuente. Y tiene sus brazos abiertos para usted y para mí. Amén. La religión es la que hace acepción de personas. Pero Jesucristo no. Él acepta a quien lo busque a Él. Vámonos a Juan 9:10. Juan 10:9. Juan 10:9. Así que siéntase usted totalmente amado. Dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que yo a alguien hoy le estoy diciendo: Cristo es la puerta, te está esperando, te está llamando. Amén. Él es un caballero, sí. Él no es como Satanás, que le hace a usted hacer cada tontería y cada estupidez. Él es un caballero, y alguien está llamando el día de hoy. Por esa puerta entran ricos, entran pobres, entran jóvenes, entran viejos, entran gordos, entran flacos, entra gente con educación, gente sin estudio. Entra quien quiere entrar. Gloria a su nombre. Amén, gloria a su nombre. Ahora vamos a hablar un poquito de las ovejas. Y tal vez usted se va a reír un poquito, pero tal vez usted se parezca a algún tipo de ovejas. En el rebaño habían dos tipos de animales. Vámonos a Mateo 25, 32, 34. No solamente habían ovejas en el redil. Mateo 25, 32, 34. Dice así: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes iban a la derecha? ¿Quiénes iban a la izquierda? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Ahí diga oveja. Ok, digamos. Vamos a hablar de diferentes tipos de ovejas que se pueden encontrar en un rebaño. Pero vamos primeramente, ¿por qué ovejas? ¿Por qué no nos compara con delfines? Con caballos, hasta con perros. Nunca se ha visto a una oveja en un ejercicio de inteligencia. Por ahí estuve leyendo que en no sé qué guerra, creo que fue Israel, no sé, preparó a delfines para que llegaran hasta donde estaba el enemigo a través del mar, obviamente, y les ataron sensores. Por ahí hemos oído de palomas mensajeras, ¿verdad? Por ahí hemos visto animales que son adiestrados para descubrir drogas o explosivos o personas debajo de escombros. Pero de la oveja usted no oye absolutamente nada. Muy bien, le voy a dar algunas características de las ovejas. Son animales emocionalmente muy complejos y expresan emoción de manera visible. ¿Saben ustedes que las ovejas muestran señales de depresión? Se deprimen las ovejas. Yo imagino que son, ¿verdad? Experimentan miedo cuando se acerca alguien extraño o cuando son apartadas del rebaño y les da taquicardia. El corazón empieza a nos parecemos a las ovejas.
establecen fuertes lazos emocionales con las demás ovejas y con su pastor. Y reconocen la voz de su pastor. Estuve leyendo que una persona que escribió un libro acerca del Salmo 23 fue a Israel a vivir de cerca lo que eran los pastores de ovejas, etcétera. Y en un lago llegaron varios pastores de ovejas al mismo tiempo, y las ovejas todas fueron a tomar agua. Y él se acerca y él le pregunta a los pastores: ¿cómo hacen ahora para reconocer cuál es su oveja? Muy sencillo, nada más les hablamos. Y dice que así fue. Empezó a hablar uno y las ovejas de él se fueron. Empezó a hablar el otro y las ovejas reconocieron la voz de su pastor. Así que ellas pueden establecer fuertes lazos emocionales. Les encanta el contacto físico y que las acaricien. Y al final de la tarde, cuando el pastor se pone en la puerta, tiene que acariciar a cada una de sus ovejas. El pastor las conoce individualmente. A cada una inclusive le tiene su nombre. Recuerdan situaciones traumáticas durante mucho tiempo y pueden morir por el estrés causado. Vea qué tremendo. Vuelvo a repetir, exteriorizan sus traumas físicamente. Cuando se golpean, caen al suelo y se hacen las muertas. Quedan inmóviles y empiezan a llorar. Y empiezan a llorar. Entonces el pastor tiene que recogerla, tiene que tomarla en sus brazos, tiene que acariciarla y tiene que hablarle, porque su voz la tranquiliza. Son absolutamente dependientes para ser guiadas, para comer, para ser cuidadas, absolutamente dependientes de su pastor. Porque las ovejas tienen una visión muy corta, muy corta. Y no tienen sentido de orientación, así que fácilmente se pueden extraviar. ¿Verdad que nos parecemos? Porque dependemos de Él para todo. Amén. Si no estamos cerquitas de Él, nos podemos extraviar. Necesitamos saber que nuestro Padre, que es nuestro Dios, nos ama. Necesitamos saber que nuestro Padre, que es nuestro Dios, nos habla. Absolutamente dependientes de Él. Pero bueno, les conté que dentro del rebaño no todas las ovejas son iguales. Hay ovejas diferentes. Vámonos al libro de Ezequiel. Capítulo 34. Ezequiel 34. Vámonos a ir al versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. O sea que hay varias especies dentro de un mismo redil. Vámonos ahora al versículo 20. Capítulo 20. Se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Capítulo 20, versículo 37. En la Nueva Versión Internacional dice así: así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Quiere decir entonces que Él va a seleccionar sus ovejas. ¿Entraría usted en la selección de Él?
Se lo dejo de pregunta. Para nosotros, una oveja es una oveja. Pero para los pastores no. Dependiendo de la raza, dependiendo del tipo de lana, así se clasifican. Pero a todas el pastor conoce. Vámonos a Juan 10:14. A todas Dios las conoce. A todas el buen pastor las conoce. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor sabe lo que le molesta a usted, pero usted también tiene que saber lo que le molesta a Él. El Señor sabe cuando usted está enojado o enojada, pero usted debe de saber también qué es lo que le enoja a Él. Amén. Usted debe de saber qué es lo que le arranca al Señor una sonrisa. Y yo no sé usted, pero yo quiero que Él se sonría conmigo. Amén. Muy bien. Dentro del redil están las ovejas que se adelantan. Las ovejas que se adelantan. Antes de llevar a las ovejas a pastar, valga la redundancia, en pastos buenos, antes de llevar a las ovejas, el pastor ya ha ido a ese lugar a inspeccionar el camino para no arriesgarlas. Porque saben que, primeramente, si el camino es muy difícil, van a haber ovejas que se le pueden extraviar. Que si los pastos no son buenos, la oveja no va a estar bien nutrida. Así que antes de llevar a la oveja a los verdes pastos, ya el pastor ha estado ahí para llevar a su oveja al lugar seguro. Pero hay ovejas dentro del redil que se quieren adelantar al pastor y que se quieren adelantar al rebaño. Esas ovejitas corren el riesgo de perderse y de morir porque no esperan el tiempo de su pastor. ¿Saben qué hace el pastor? El pastor viene, le coge una patita y le amarra una piedra para que la oveja empiece a caminar en su mismo paso. Porque si no la agarra y le amarra esa piedra, le vuelvo a repetir, aquella oveja se va a perder y muy probablemente va a morir. Así muchos de nosotros también somos como esas ovejas que nos queremos adelantar a los planes de Dios. Nos queremos adelantar al tiempo de Dios. Queremos empezar a vivir en el cronos, en el tiempo calendario, y dejamos de lado el tiempo de Dios. Entonces el Señor viene y nos pone un freno para no estropear sus propósitos. Amén. La oveja gorda, sin agraviar ningún presente. Ezequiel 34. La oveja gorda o la oveja engordada. Ezequiel 34:20. Dice así: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Vámonos al versículo 16. Le voy a leer el último párrafo, Nueva Versión Internacional. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Se podría pensar que la oveja gorda era la oveja más bonita, era la oveja más sana, pero eso no es cierto. En los tiempos míos, la persona gorda era sana. Los chiquitos bien gorditos, y me cuento yo en ellos, que yo parecía un círculo,
La gente los veía y decía, ¡ay, pero qué gordito, qué sanito que está! Veían un chiquito delgadito, flaquito, y decía, pero ese chiquito no tiene anemia. Por eso es que hay tanto obeso ahora, por las culpas de la mamá. Pero en las ovejas esto no es así. En nosotros tampoco, ¿verdad? La oveja gorda o la oveja engordada era la que se retrasaba en el camino porque no quería avanzar. Es una oveja perezosa porque su misma gordura no la deja avanzar. Estas ovejas engordadas, cuando tenían un embarazo, esa misma gordura, muy probablemente la grasa, se metía en el torrente sanguíneo y hacían que ellas abortaran, les provocaba aborto. Pero una vez que abortaban, ya no podían volver a concebir otra vez. También las ovejas gordas, las engordadas, a la hora de tomar agua, empujaban a las otras ovejas y les quebraban las patitas. Cuando llegaban a los pastos, eran las primeras que iban a comer. Y generalmente se comían todo. Y el pasto que quedaban lo ensuciaban y lo pisoteaban para que nadie más comiera. Igual lo hacían con el agua. Ensuciaban el agua con lodo y hasta con excremento de ellas mismas para que las otras ovejas no pudieran tomar agua. Qué tremendo, ¿verdad? Qué egoísmo se ve en esas ovejas. Nosotros no. ¿Quiénes son esas ovejas gordas? Son esas personas que llevan años congregándose. Se alimentan de buena enseñanza. Se alimentan de buena doctrina, pero no ponen por obra lo aprendido. Sencillamente se engordan. Son las personas en las que Dios deposita un propósito especial, pero nunca se activaron en él. Entonces abortan el embarazo. Abortan el embarazo. Porque no dan a luz el propósito por el cual fueron creadas. Pero no solamente ellas nunca se activan en su propósito, sino que no dejan que otras se activen tampoco porque sienten envidia. Porque esa persona ha surgido tanto en la iglesia y yo que tengo 40 años de estar sentado en una banca, no, por eso mismo, porque tiene 40 años de estar sentado en una banca. La oveja engordada tiene palabra, tiene doctrina, tiene conocimiento, ha recibido entrenamiento, pero no se quiere poner a trabajar. Por eso esa oveja engordada va a ser sacrificada, porque no sirve para nada. Bueno, hablaron de las ovejas gordas y hablaron de las flaquitas también, porque dice, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Las ovejas flacas no quieren comer. No quieren comer el pasto que les pone el pastor. Por eso es que se enferman constantemente, porque están débiles y son presa fácil para los depredadores. La oveja flaca es una oveja mal nutrida. Y hay ovejas flacas en el rebaño del Señor, porque no quieren comer el pan espiritual que es la palabra. ¿Cuántas veces se come? 3 veces al día, ¿verdad? Se supone. Desayuno, almuerzo y cena. Se supone. Pero hay ovejas que se conforman con comer un miércoles y un domingo, nada más. Por eso están flacas.
¿Qué pasaría con usted si solamente se alimenta 2 veces a la semana, una vez? ¿Qué pasaría con usted? Y así como nuestro cuerpo necesita nutrirse diariamente, así nuestro espíritu también. Usted tiene que leer la Biblia todos los días. Así como come, lea la palabra. Así como alimenta su cuerpo, alimente su espíritu, porque si no va a ser usted una oveja débil y mal nutrida. Juan 10:16. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y estas ovejas flacas, estas ovejas débiles, generalmente terminan sordas por la falta de nutrientes. Entonces no pueden distinguir la oveja de su pastor, y termina siendo devorada por los depredadores. Otro tipo de oveja, la número 4, ovejas contenciosas, ovejas pleiteras. Ezequiel 34:21 dice: por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Ovejas que se pelean entre sí, y unas son más fuertes que las otras. Entonces las más fuertes terminan sacando del redil a las más débiles. ¿Sabe qué hace el pastor con esas ovejas? ¿Qué haría usted, Andrés, con una oveja? ¿Ah? ¿Usted la mataría? No, para mí que usted la mataría. Janet, ¿qué haría usted con esas ovejas que pelean, que no están tranquilas, que sacan a las otras, que las patean, que... Sinceramente, solo problemas causan. Las excluiría, las saco. Usted y yo las mataríamos, seguro, pero él no. ¿Sabe qué hace él? Coge esa oveja y le amarra la patita con la otra oveja que está molestando, hasta que las dos empiecen a convivir en paz. Hasta que esa oveja pleitera deje de pelear y empiece a caminar en paz con la otra oveja. Servidores, tráiganme unos mecaticos, por favor. Y más de uno va a salir así. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Porque nosotras las castigaríamos hasta que aprenda, hasta que aprenda. Pero el Señor lo que hace es eso: le agarra la patita a la oveja que está molestando, a la que molesta y a la molestada, las une hasta que aprenden a convivir en paz, hasta que aprenden a comer juntas y a caminar juntas. Amén. Vamos a ver otro tipo de oveja. Versículo 16 de este mismo Ezequiel 34. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ya habíamos dicho, a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré, dice la palabra, con justicia. Ovejas descarriadas. Hay ovejas que se pierden porque son desobedientes. Entonces el pastor toma una decisión muy dura y tal vez hasta cruel, pero es necesaria. Coge a esa ovejita que diariamente se anda escapando, esa ovejita que diariamente coge otra dirección, la toma y la pone en una mesa,
y coge una vara y le quiebra la patita. Pero la venda. Pero no pone el hueso así, de manera que encaje, sino que lo pone así, para que aquella oveja quede coja para siempre. Porque es la única manera que no se va a volver a escapar. Qué difícil, porque para toda la vida queda coja. Pero era lo que se tenía que hacer, porque si no iba a morir perdida. ¿Cuántas veces el Señor tiene que quebrarnos las patas para que entendamos? Perdón, los pies. Las ovejas son las patas, no son los pies, ¿verdad? Es que me identifiqué mucho con las ovejas. Perdón. ¿Cuántas veces algo tiene que pasar en nuestra vida y marcarnos para siempre? Aunque duela y aunque siga doliendo por mucho tiempo, pero es la única manera en que muchas veces entendemos que tenemos que estar a la par de Él. Amén. Es la única manera de poder ir al ritmo de Él. Pero duele, diga, duele. Pero el pastor lo hace por amor. Están las otras. Esta es la número 6. Las que buscan pastos ajenos. ¿Sabe usted qué hace el pastor? Cuando hay una ovejita que diariamente se salta el redil y se va a otros pastos, rocea esos pastos con aceite amargo para que le sepa feo. ¿Por qué lo hace? Porque la oveja en los pastos que ha revisado ese pastor está segura. Pero el pastor sabe que si va a otros pastos, a lo mejor se pueda envenenar. Porque no son pastos cuidados por su pastor. Entonces rocía aceite amargo para que a la oveja le sepa feo y se quede en el redil que tiene que estar. Amén. Pero hay otras ovejas, las ovejas maduras. Estas ovejas sí conocen la voz de su pastor. Estas ovejas, si el pastor les dice aquí, es aquí. Si el pastor les dice esto es lo que tienen que comer, esto es lo que comen. Porque la oveja es un animal tan frágil, que si come mucho como la engordada, hacen la digestión de ellas es muy frágil, entonces puede morir de un paro. La oveja cuando ve agua no se puede tirar al agua, porque la lana, el peso de la lana la hunde y muere ahogada. Por eso el pastor viene y cuando ve un riachuelo, un río, el pastor aparte hace un hueco en la tierra, le pone piedras y ahí pone agua para que sus ovejas beban tranquilas. Entonces la oveja madura es una oveja que va a oír la voz de su pastor y que va a obedecer a su pastor. Es una oveja que se alimenta con el alimento del pastor, por lo tanto su lana es codiciable. La oveja madura acepta la corrección del pastor, pero no llega a que le quiebren la patita, porque obedece. Amén, obedece. La oveja madura sabe que no puede vivir sin su pastor, porque muere. Pero sabe también que está segura y está confiada en su rebaño. Sabe que su pastor la ama. Sabe que si viene un depredador, primeramente pasa por el pastor antes de que la toquen a ella. No se siente sola, está acompañada, sabe convivir en el rebaño. ¿Cuál clase de oveja sería usted? ¿Cuál clase de oveja sería usted? Póngase de pie.
Esta es una pequeña enseñanza. Pero de verdad, ¿cuál clase de oveja es usted? La oveja gorda que recibe buen pasto, pero que únicamente es demandante y no es oferante. O tal vez usted es la flaca, la que solamente come un viernes y un domingo, la que no abre la palabra del Señor si no es un miércoles y un domingo. Le pregunto, ¿con cuántas personas en la iglesia usted se ha peleado? ¿O usted es de esas ovejas que van de pasto en pasto? No, esa iglesia no, ya tengo 3 meses, voy a buscar a otra. ¿Podría decir el Señor que usted es una oveja madura? Dijo amén el aparato. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Póngase a cuentas con el Señor. ¿Qué tipo de oveja es usted? ¿Qué tipo de oveja es usted? ¿Ha andado medio descarriada? Cuidado, porque le pueden quebrar la patita y va a quedar marcada para siempre. Por eso es que cuando Jacob tuvo su encuentro cara a cara con el Señor, dice que le marcó en el muslo, y a partir de ahí Jacob empezó a renquear. Empezó a renquear. ¿Quién necesita transicionar? ¿Quién necesita ser oveja madura? Estoy haciendo un llamado. ¿Quién necesita ser oveja madura? ¿Quién dice, hasta hoy me he comportado de una manera necia? Hasta hoy me he comportado como la gorda, la flaca, la contenciosa, la descarriada. ¿Quién hoy quiere transicionar a ser la oveja madura? Esa oveja que es orgullo de su pastor. Esa oveja dependiente absolutamente de él. ¿Quién hoy necesita transicionar? Caminar por donde su pastor camina. Comer lo que su pastor le ponga. Ser una oveja. Ser la oveja madura. Entrar por las puertas de las ovejas. Tal vez sos de esas ovejas que se enojan. Se enojan solas. Hay ovejas que se enojan solas. Te enojas porque no te saludaron. Te enojas porque te saludaron. Ya es hora de madurar. Ya es hora de verlo a Él. Ya es hora de dejarse de niñerías. Porque vimos en la palabra que Él las va a seleccionar. Voy a seleccionar entre ovejas y ovejas. ¿Pasarías el control de calidad del Señor? ¿Pasarías el control de calidad? Por eso es que había que reconstruir la puerta de las ovejas. Por eso es que era la primer puerta. Ese es el primer paso en nuestra vida espiritual.
el convertirnos en ovejas. Pero no te quedes en los procesos. No te quedes siendo esa oveja flaca, esa engordada, esa descarriada, esa oveja peleona, esa oveja resentida, esa oveja que solamente demanda pero que no da nada, esa oveja que no se nutre, por eso es una oveja débil, por eso no da buena lana. ¿Quién hoy dice: yo quiero ir a otro nivel? Yo quiero ir a otro nivel. Yo quiero ser tu oveja, ser obediente, obediente a tu voz, obediente al mandato. Comer solamente de tus pastos, Señor. Beber del agua que tú me pongas. Quiero parecerme a ti porque Él es la oveja perfecta. Él es la oveja perfecta. Hable con el Señor mientras nosotros ministramos. No cante. Usted hable con Dios. Deje que nosotros ministremos. Hable con Dios. Hable con Él. Igual hables tú. Jesús, tu trono no se secará. Pida perdón si has tenido malas actitudes. Dígale: Señor, yo hoy me levanto en tu nombre y yo quiero ser esa oveja madura, esa oveja obediente. No llegues al punto en que te tengan que quebrar. No llegues al punto en que ese quebrantamiento te duela para toda la vida. Vamos, hable con Dios. Hable con Dios. Hay ovejas que se han quedado atrás, que no van al paso del pastor. Tal vez tu vida espiritual se ha mantenido estancada. Por eso no tienes el ritmo de tu pastor. ¿En qué momento dejaste de orar? ¿En qué momento dejaste de leer la palabra? ¿En qué momento te congregas de vez en cuando? ¿Sabes? Esa oveja perece también. Perece porque se pierde en el camino. Vamos, hable con Dios. Hable con Él, hable con Él.